Hermanos, para pedir la gracia del Señor. Padre, Señor, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Aún tus santas advertencias son la muestra de tu gran amor para con nosotros, los pecadores. Damos gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar tu palabra, porque en nuestro país hay esa libertad para reunirnos, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, para conocerte, Señor, para ahondar más en este glorioso evangelio, en esa obra del Dios Trino a favor de nosotros, de esta esperanza de los pecadores. Señor, bendice este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla con fe, con esperanza, a la que tú nos has llamado. Y aunque también, Señor, obre salvación para que todos los que estamos aquí, ninguno se quede sin esta gloriosa esperanza que has preparado, Señor, para los que te aman. Te alabamos, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si me acompañan a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a leer, desde la introducción, hermanos, aunque hoy nos enfocaremos en los pasajes, en el pasaje del 3 al 5, pero vamos a leer desde el versículo 1. Yo lo leo, ustedes me siguen con su mirada. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El libro titulado 120 horas relata la historia, una historia real de un hombre llamado Aaron Ralston. Él era un alpinista que en 2003, mientras practicaba senderismo en un cañón en Utah, una roca de casi 400 kilogramos cayó y le aprisionó el brazo derecho contra la pared de ese cañón. Estuvo atrapado durante más de 5 días sin posibilidad de pedir ayuda, con poca comida y casi sin agua. En ese tiempo, él grabó algunos videos de despedida y hasta dejó inscrita en la roca la fecha en la que él pensaba sería el día de su muerte. Durante su 5.º día atrapado en el cañón y debilitado física y mentalmente, Aaron comenzó a tener alucinaciones y algunos recuerdos. En uno de esos momentos, él tuvo una visión. Se vio a sí mismo cargando a un niño pequeño, levantándolo con su brazo izquierdo amputado. Sintió con claridad que ese niño era su futuro hijo. Así que cuando ya había agotado todas esas opciones de salvarse, tomó una decisión drástica. Amputó su propio brazo con una navaja multiusos para librarse. Esta fue una decisión extrema, pero estuvo motivada por el profundo deseo de vivir y la esperanza de volver a ver a su familia.
Tras librarse, él descendió del cañón, caminó varios kilómetros y fue finalmente rescatado por excursionistas que alertaron a un helicóptero de rescate. En palabras del propio Aaron Ralston, no perdí un brazo, gané la vida. Hermanos, decidí relatar esta historia porque va muy de la mano con el tema que hoy veremos en este pasaje de la primera epístola del apóstol Pedro, versículos del 3 al 5. Pues hermanos, por ahí dicen que la esperanza muere al último, no es así. Pero para el cristiano, esto no es así. Para el cristiano, mientras estemos en esta vida, la esperanza perdura. Por eso, hermanos, he titulado este sermón, La esperanza viva del Padre. Porque esta esperanza que tenemos los creyentes, así como la fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios en nuestro peregrinaje en este mundo hasta que Cristo venga. Es lo que nos sostiene, esperando a Cristo en los cielos. Como un breve recordatorio, hermanos, de lo que vimos la última vez que pude estar con ustedes. Si recuerdan, en aquella ocasión vimos este saludo introductorio de los versículos del 1 al 3, cómo ahí el apóstol Pedro se presentaba como ese apóstol de Jesucristo y que él les hablaba aquí, o les habla a estos expatriados, es decir, a estos extranjeros, peregrinos, en estas regiones de lo que hoy se conoce como Turquía. Estas iglesias estaban compuestas, como todas las iglesias del primer siglo, por judíos y gentiles. Y utilizaba ese lenguaje que en el Antiguo Testamento se refería a los judíos, esos judíos que habían sido dispersados después de que el imperio asirio había llevado al reino del norte cautivo y el imperio babilonio al reino del sur, a Judá, los había exiliado. Y desde ese momento a los judíos se les conoció como esos judíos de la diáspora o de la dispersión, porque habían sido dispersados de la tierra prometida. También aquí el apóstol Pedro utiliza este lenguaje, pero no solamente para hablar de los judíos, sino también de los gentiles. Pero no en un sentido negativo, como diciendo, ustedes están en el exilio por causa del juicio de Dios, como si era el caso de los judíos en el Antiguo Testamento, sino que aquí utiliza este lenguaje para decir, ustedes son extranjeros y peregrinos en un mundo que ya no les pertenece, porque ustedes son del cielo y ahora sufren en este mundo, son perseguidos por el imperio, por la sociedad y aún dentro del hogar, pero no porque ustedes estén bajo el juicio de Dios, sino porque ustedes no pertenecen a este mundo y el mundo los odia. Y ustedes sufren, pero hay una esperanza, la esperanza que está en este Dios terreno. Porque ustedes han sido elegidos por Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Y eso está demostrado en que ustedes han sido santificados por el Espíritu Santo cuando creyeron. Y no solo eso, sino que al ser apartados por el Espíritu Santo, ustedes cuando escucharon el Evangelio creyeron en Jesucristo, obedecieron a Jesucristo y por tanto ustedes fueron rociados con la sangre de Jesucristo, como una señal de que ustedes pertenecen al pueblo del nuevo pacto, con nuevas, con mejores promesas. Esta es la esperanza que empieza a dar el apóstol Pedro a su audiencia, y no solo a ellos, sino que es a nosotros, ¿verdad? Porque quien ha escrito en última instancia esto ha sido el Espíritu Santo, y nos habla a nosotros los cristianos que vivimos en un mundo hostil, que sufrimos por causa de nuestra fe, que tenemos que lidiar no solamente con un mundo hostil, sino también con dificultades, con problemas, con adversidades, aún con enfermedades, con desánimo. Esta carta es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Por eso es que habiendo el apóstol Pedro puesto los
cimientos de este gran edificio de la esperanza. Estos tres cimientos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa obra que ha hecho a favor de nosotros y que nos fortalece en medio del sufrimiento. Ahora aquí el apóstol Pedro se va a enfocar nuevamente en cada persona de la Trinidad, pero va a detenerse en los detalles de cada obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo vemos de los versículos del 3 hasta el 12. Pero nos enfocaremos hoy en la obra del Padre. Esta esperanza del creyente. Veremos, hermanos, este sermón en tres partes, en los tres versículos. La primera, que he titulado El fundamento de la esperanza. ¿En dónde se fundamenta esta esperanza? ¿A dónde hay que mirar nosotros, en primer lugar, cuando pasamos por alguna dificultad? En segundo lugar, la promesa de la esperanza. Y en tercer lugar, la garantía de la esperanza. Comencemos con el versículo 3, viendo el fundamento de la esperanza. Si me acompañan ahí, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos, como dije, hermanos, el fundamento de nuestra esperanza, de nosotros los creyentes. Y ese fundamento es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que se muestra o que se evidencia por la resurrección de Jesucristo. Notaron, hermanos, cómo en la breve meditación, cuando cité Hechos 17, vimos que la resurrección de Jesucristo fue ese testimonio público que Dios da al mundo de que Él un día juzgará al mundo por ese hombre que se levantó de entre los muertos. Ese es el testimonio público de que vendrá el juicio. Si Cristo resucitó, entonces vendrá el juicio. Aquí, hermanos, nuevamente la resurrección nos apunta, pero a la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros y lo ha mostrado por la resurrección de Jesucristo de los muertos, con lo cual tenemos esperanza. Si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces nosotros también resucitaremos. Esa es la garantía. Y esa es una esperanza viva. Por eso es que llamé a esta esperanza viva del Padre. Pues con esto, hermanos, nos ha hecho nacer de nuevo, de tal manera que tenemos esta esperanza de vida eterna. Y esto, al meditar en este fundamento de la esperanza, que es la misericordia de Dios a través de la resurrección de Jesucristo, nos debe llevar a alabar, a adorar a Dios, a prorrumpir en adoración, como el apóstol Pedro cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio del sufrimiento dice esto, porque mira el fundamento de esta esperanza, que es la misericordia de Dios. Inicia con esta alabanza que expresa gozo y alegría. Esto se conoce como una doxología, hermanos, que es alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. Ese es un himno breve que va dirigido a Dios, quien es digno de toda la gloria, no solo por lo que Él ha hecho, sino principalmente por quién es Él. Por eso, hermanos, es bien importante meditar en quién es Dios. Y por eso en la meditación estaba yo viendo cómo abordar esa meditación de Amós. Y fui convencido, hermanos, que a través de los atributos de Dios es como podemos adorar a Dios de mejor manera.
Mientras más conoces a Dios, más te maravillas de Él y más confías en Él. Y eso te lleva a adorarlo. No podemos adorar a Dios si no está informada nuestra mente, nuestro corazón de Dios. ¿De dónde vamos a sacar alabanza si no está informada de Dios? Por eso esta doxología es ese himno breve que va dirigido a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Noten, hermanos, otra doxología, si me acompañan al Salmo 150, versículo 2. Es una doxología aquí del rey David. Noten cómo está este patrón. Alabanza por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Primero lo que Dios es, dice, alábenle por sus proezas, ¿ya? Por lo que Dios hace. Y sigue diciendo, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, por quien Dios es. De vuelta, hermanos, a primera de Pedro 3, después de que el apóstol concluye este saludo introductorio, esta muestra del amor de Dios el Padre al elegirnos, de santificarnos por su Espíritu y de purificarnos por su Hijo, prorrumpe en esta adoración. Y noten, hermanos, así empieza el cuerpo de su epístola, con esta doxología. Después de ese duro introductorio, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también de esa misma manera termina el cuerpo de su carta. Si me acompañan más adelante al capítulo 5, versículo 11, termina también con una doxología. Antes de los saludos finales, dice el apóstol Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología, hermanos, como sabemos, no es exclusiva del apóstol Pedro. El apóstol Pablo constantemente también lo hace en sus epístolas. Tiene muchas doxologías. Pero nuevamente, hermanos, recordando lo que dije, por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Esto nos llevará a adorar a Dios, a alabar a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. ¿No es fácil hacerlo? No, pero no es imposible, hermanos. Todo depende de dónde estemos poniendo nuestra mirada. Si nuestra mirada está en el problema, en la enfermedad, en el sufrimiento, naturalmente nos vamos a desanimar. Nuestra fe puede debilitarse y nuestra esperanza casi esfumarse. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios y en lo que Él ha hecho a favor nuestro, entonces nuestra esperanza es avivada. Pero hermanos, sigue diciendo esta doxología, no solo dice bendito el Dios y Padre, sino que añade de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en primer lugar, el Padre, este Padre de quien estamos hablando, este Padre de esperanza, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, por medio de la fe, pero el único hijo de Dios por naturaleza, pues es Jesucristo. Y eso debe llevarnos a adorarle. Tú dices, ¿cómo? No, lo más lógico sería adorar a Dios si Él fuera a lo mejor mi padre de alguna manera natural, ¿no? Pero, ¿cómo es que puedo adorar a Dios de mejor manera si Él es el Padre natural del Señor Jesucristo y yo soy un hijo adoptado? Es por la unión con Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo Jesús por la fe, es que podemos adorar a Dios como nuestro Padre. Y eso es glorioso, hermanos. Es glorioso porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Por nuestra unión
con el Hijo. Por eso es que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque este Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, sino es nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él. Y esto es glorioso, y esto es la esperanza del cristiano. Hermanos, es un privilegio con el cual contamos que no se puede expresar con palabras, hermanos. Si ustedes meditan en el cristianismo bíblico, y lo comparan con las otras grandes religiones como el judaísmo, como el islam, ellos ni siquiera consideran a Dios como su Padre. Para los musulmanes eso es una ofensa y para los judíos no lo ven como nosotros, sino de una manera general como nación, ¿no? Y no en esa comunión de pacto. Y en cuanto al Señor Jesucristo, los musulmanes lo consideran como un profeta más y realmente Mahoma está arriba de Cristo. Y en cuanto a los judíos, sabemos cuál es la historia, ¿no? Lo han despreciado. Pero para nosotros, Dios el Padre es bendito por los siglos, porque es nuestro Padre por nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, quien es su Hijo. Fíjense lo que dice Calvino, hermanos, y cito. Por lo tanto, aquellos que forman sus ideas de Dios en su majestad desnuda aparte de Cristo, tienen un ídolo en lugar del Dios verdadero. Quien entonces busque realmente conocer al único Dios verdadero, debe considerarlo como el Padre de Cristo, porque cuando nuestra mente busca a Dios, excepto en lo que se piensa en Cristo, vagará y se confundirá hasta que se pierda por completo. No es posible honrar al Padre si no honramos al Hijo. De hecho, estamos hablando del Padre, pero inevitablemente tenemos que hablar del Hijo. En la meditación hablamos de la Trinidad en general, ¿verdad? Pero tenemos que hablar del Hijo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él y por medio de Cristo adoramos a Dios. Esta esperanza del Padre es por medio del Hijo, por medio de la resurrección del Hijo. Continúa, hermanos, el apóstol Pedro diciendo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Hermanos, así como se conoce al apóstol Pablo como el apóstol de la fe, porque él toca mucho el asunto de la fe, al apóstol Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza. Y se conecta la esperanza con la resurrección. Y esto es claro, hermanos, porque pensemos en el apóstol Pedro. Este apóstol Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo, que recibe la noticia de que Cristo había resucitado, que él corre al sepulcro y ve el sepulcro vacío. Piensen en un Pedro sumido en la más grande prueba de sufrimiento, habiendo negado a su Señor, siendo igual a Judas. Sin embargo, la diferencia es que cuando vio al Cristo resucitado, esta esperanza se avivó. Y él no se fue a colgar como un hombre, a ahorcarse como un hombre sin esperanza, sino que un hombre que tenía esperanza por la fe que lo sostenía. Por eso él escribe esto, hermanos. No es un autor ajeno a lo que nos está diciendo. Él mismo pasó por esto y por eso él tiene la esperanza como algo glorioso y por eso les habla a los que están sufriendo de esta esperanza
de la resurrección y por eso nos habla a nosotros que también padecemos, para que nosotros también tengamos esta esperanza, así como Él, aunque estemos hundidos en tinieblas. Pues a diferencia, hermanos, de Aaron Ralston, de este hombre de que hablé al principio, él tuvo que amputarse el brazo para escapar de la muerte. Nosotros escapamos, hermanos, de la muerte por un brazo que no es el nuestro, sino el de Dios. El de Dios cuando nos eligió antes de la fundación del mundo y que nos ha dado esperanza cuando ese mismo brazo poderoso ha levantado a Cristo de entre los muertos. Y hermanos, pues este es un llamado a mirar a Dios por su obra que ha hecho en el pasado, por esa elección del Padre antes de la fundación del mundo, pero también es un llamado a mirar a esa esperanza futura, esa resurrección que nos espera. Esto ayuda al cristiano cuando está en medio del sufrimiento. Sí, a mirar a aquel que lo ha elegido antes de la fundación del mundo y saber que todo sufrimiento pues viene de parte de Dios y que está seguro, no tiene por qué temer. Dios lo ha elegido y Dios ha determinado que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien y lo ha determinado antes de la fundación del mundo. Eso nos da seguridad. Él no quiere nuestro mal, al contrario, ya ha demostrado que quiere nuestro bien. Pero no solo eso, sino que nos ayuda a mirar al futuro, de que este sufrimiento de que pasamos hoy no será para siempre, sino que vendrá la resurrección, porque Cristo ha resucitado. Pero dice el versículo 3 también, respondiendo la pregunta, ¿por qué hemos nacido de nuevo para una esperanza viva? El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y al final del versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos nacido de nuevo, hermanos, para una esperanza viva que comenzó antes de la fundación del mundo, que se manifestó cuando Cristo resucitó, que fue aplicada a nosotros cuando creímos, que la esperamos cuando Cristo venga en la resurrección final y que heredaremos nosotros la vida eterna. Hermanos, nuestra salvación es una salvación pasada, presente y futura. Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios sigue haciendo y por lo que Dios hará cuando Cristo venga en las nubes. Ese pasaje nos lleva, hermanos, a mirar al pasado, al presente y al futuro para tener esperanza mientras estamos como peregrinos en este mundo. Perdón, hermanos, cuando me salgo de mis notas tengo que volver a meterme, por eso me tardo un poco. Esto, hermanos, de cuando hablamos de la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura, puede hacer un ruido en nuestra mente porque casi siempre pensamos en la salvación como algo que ya sucedió cuando creímos en Cristo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿eres salvo? Y dices, sí. ¿Cuándo? Cuando creía el Evangelio. Y es verdad, esa salvación está segura. Tenemos muchas promesas en la palabra de Dios que los que efectivamente han creído en el Hijo de Dios y se han arrepentido son salvos y no se perderán nunca. Esa es la garantía
del nuevo pacto. Pero no podemos dejar de mirar que también en las Escrituras nos hablan de que esta salvación fue efectuada antes de la fundación del mundo, cuando Dios la planeó, cuando Dios decretó esto. Pero no podemos dejar de ver que también Dios está obrando en nosotros santificación y que podemos decir que estamos siendo salvados. No es que estamos perdidos y que nos volvemos a salvar y perdidos y salvamos, no, sino que es parte de la salvación esta santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo y que tenemos que lidiar todavía con el pecado y que esta salvación se completará finalmente cuando Cristo venga y ya no, y nuestra lucha con el pecado habrá terminado. Y resucitaremos con cuerpos nuevos, los cuales ya no se corrompen, los cuales ya no pecan. A eso se refiere esta salvación que ya fue, que está siendo y que será. El famoso ya, pero todavía no. ¿Somos salvos? Sí, efectivamente y completamente los que hemos creído. Pero todavía no hemos sido salvados completamente hasta que Cristo venga en la resurrección final. En resumen, hermanos, todas estas bendiciones de la misericordia de Dios ya han comenzado en nosotros, son una realidad, pero llegarán a su consumación en el futuro, en el día final. Porque así como el fundamento de nuestra salvación es la misericordia de Dios, también el fundamento de nuestra esperanza es la misericordia de Dios. Y así pasamos, hermanos, al punto número 2, que lo titulamos La promesa de la esperanza. ¿Debemos bendecir a Dios por esta misericordia que ha tenido con nosotros? Sí, pero también debemos bendecir a Dios porque esta esperanza futura es segura, es incorruptible, es incontaminada, no se marchita, porque está reservada en los cielos. Porque no está en esta tierra, porque lo que en esta tierra ocurre en este tiempo se corrompe. No importa cuántas propiedades tengamos, no importa cuánta salud tengamos, tarde o temprano eso se va a acabar, eso se va a corromper. Pero si esta herencia que se nos ha prometido está en los cielos, entonces es eterna, entonces no perece. Ahí donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no puede entrar, está segura. Esta esperanza no es terrenal, sino es celestial. Recordemos, hermanos, lo que el apóstol Pedro le dijo a su audiencia, que son extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, ellos tienen que mirar arriba, en los cielos, de donde vendrá Cristo. Esta esperanza está segura, hermanos, porque está resguardada por Dios mismo. ¿Quién puede arrebatarla? ¿Quién puede entrar ahí? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, porque ahí el ladrón roba, porque aquí se corrompe, sino en los cielos. ¿Cómo hacemos esos tesoros en los cielos? Pues obedeciendo al Señor, anunciando el Evangelio, llevando otros a los pies de Cristo. Esta esperanza futura, esta herencia futura, es la vida eterna, hermanos. Si ustedes imaginaban casas, no sabemos cómo sea eso, pero es la vida eterna, esa esperanza futura.
Y esa vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. No podemos despegar este gozo eterno de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos imaginamos, es que ahí ya no tendré enfermedades, ahí a lo mejor tendré una casa más grande, ¿no? Ahí mi conocimiento no estará limitado, no me estorbará el pecado. Pero hermanos, si nosotros no meditamos en Cristo como ese gozo, estamos desviándonos de la verdadera esperanza, del verdadero gozo, de la verdadera herencia que está en Cristo. Por eso dice que el mismo Señor Jesucristo está reservado en los cielos para nosotros. Mediten en esto, hermanos, reservado en los cielos para nosotros. Cristo está aquí entre nosotros, sí, pero por medio del Espíritu Santo, porque Él está en los cielos, de donde vendrá y al cual veremos, y nuestra esperanza será finalmente cumplida, y nuestro gozo será completo. De alguna manera ahorita no estamos completos, sino hasta cuando veamos a Jesucristo viniendo en las nubes del cielo, y entonces este gozo sea cumplido. Qué gran consuelo es este, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio del reproche, en medio de la enfermedad, en medio de la tentación, del desánimo, en medio del enfriamiento aún espiritual, que Dios nos ha prometido la vida eterna y que esta vida eterna está segura. ¿Qué fue lo que motivó a Aaron Ralston a cortarse el brazo? Eso no lo hacen las personas. ¿Pero qué lo motivó? Pues esa visión que tuvo de su hijo, de su familia. Y yo creo que aquí estaríamos dispuestos a perder lo que fuera con tal de ver a nuestra familia, de salvar a nuestra familia. Si eso Él lo hizo por un hijo terrenal, ¿qué no estaremos dispuestos, hermanos, a perder nosotros por el Hijo de Dios, que es eterno, que es más precioso que cualquier hijo nuestro? Meditemos en esto, hermanos, que estamos dispuestos a perder por esta esperanza futura, segura, que no se marchita, que es Cristo, que está garantizada para nosotros, los creyentes. Es seguro. Si tú has creído en Cristo, lo vas a ver. Si efectivamente has creído, vas a ver a tu Señor y tu gozo va a ser cumplido. Y todo sufrimiento en esta tierra se borrará en el instante en el que lo veas. ¿Qué pasa cuando de vacaciones, no? Estás muy atareado aquí en la tierra, en tu trabajo, en la casa, en la escuela, y de pronto tienes vacaciones, vas a la playa, te olvidas de todo lo demás, ¿no? Si eso sucede cuando vemos la naturaleza, lo que Dios ha creado, ¿qué no será con aquel autor cuando lo veamos? Meditemos en esto, hermanos. Esto va a afectar nuestros afectos por Cristo. Si nos asombramos cuando vemos la montaña, cuando vemos a nuestro hijo recién nacido, si nos asombramos cuando vemos los animales, las plantas, imágenes que se proyectan acerca del espacio, si todo eso nos maravilla, ¿qué no será cuando veamos al autor de todas esas maravillas? El artista es mucho mejor que cualquiera de sus obras, hermanos. Pero continúa, hermanos, la garantía de esta esperanza en el versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esta garantía del cristiano se manifiesta o se nos presenta en una salvación final
que descansa en el poder de Dios. Porque cuando nosotros meditamos en una herencia futura reservada en los cielos, que es Cristo, un cristiano diría, sí, no tengo duda, está segura, porque es Dios mismo el que la está guardando. Pero ¿qué hay de mí que estoy aquí en la tierra? No tengo duda de Dios, pero de mí, por supuesto que dudo. Yo fallo, yo muchas veces peco, yo me debilito, yo soy tentado, yo caigo en pecado. Estoy seguro de Dios, pero no estoy seguro de mí. ¿Y qué tal si no alcanzo esa herencia? Porque estoy todavía aquí como un peregrino. ¿Y qué tal si me desvío? ¿Qué tal si me pierdo en el pecado? ¿Qué tal si apostato de la fe? Porque hermanos, cuando un alpinista está subiendo una montaña, él no duda de la firmeza de esa montaña, por eso la sube, ¿no? Por eso se apoya en las rocas. Pero él está consciente de que un paso en falso se acabó. Ahí puede quedar. Por eso, hermanos, es que algunos aún dentro del cristianismo llegan a decir, no, la salvación no es la que se pierde, esa está segura, el que se pierde es uno. Algunos llegan a decir eso, pero eso está alejado de la realidad bíblica, hermanos. No puede estar separada la salvación del objeto que fue salvo, de nosotros. Pedro nos dice algo diferente. No solo dice que nuestra herencia está guardada por Dios, sino que ustedes son guardados por el poder de Dios. Es verdad que nuestra herencia está guardada, escondida en Dios en Cristo, pero ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Este don de Dios que nos ha dado cuando creímos. Por ese don que permanece en nosotros, por el Espíritu Santo, somos guardados, hermanos. El alpinista escala esa montaña porque se aferra a una roca con una cuerda. Y se aferra a esa roca porque él confía en que esa roca está seguro. Y se agarra de esa cuerda porque solo así puede estar seguro. Esa cuerda, hermanos, es nuestra fe. Esa roca, esa montaña es Dios. Nosotros estamos subiendo esa montaña. Es difícil la vida aquí. Hay sufrimiento. Aún para el cristiano hay sufrimiento. Pero mientras nosotros nos mantengamos aferrados a la roca por esa cuerda que es la fe, estamos seguros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me gustó esta frase de Spurgeon, hermanos, para que nos quede más claro. El cielo está preparado para nosotros y nosotros estamos preparados para el cielo. No está separado eso, hermanos. El cielo está seguro para nosotros y nosotros estamos también seguros para el cielo. No solo, hermanos, nuestra herencia está resguardada por un Dios misericordioso y eterno, sino que también nosotros somos protegidos por un Dios todopoderoso. Por eso dice, por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios lo hace a través de la fe, hermanos. El poder de Dios se manifestó cuando Cristo resucitó de entre los muertos. El poder de Dios también se manifiesta cuando nosotros somos guardados por medio de la fe y que seremos resucitados en el día final. Ese es el poder de Dios. Por eso es recompensado en el día final.
Hermanos, nosotros, como calvinistas que creemos en la perseverancia de los santos, creemos no porque seamos muy hábiles para perseverar, sino porque aquel que nos preserva es poderoso. Pero hermanos, por supuesto que cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, en la soberanía de Dios que nos guarda, no debemos despegarlo de la fe, porque la fe es ese medio. Nosotros debemos perseverar en la fe. A eso somos llamados. Dios es soberano y nos guarda, pero nosotros somos responsables delante de Dios de seguir fortaleciéndonos en la fe. Y por eso es de suma importancia perseverar en los medios de gracia. La lectura, la meditación de las Escrituras, en la oración, en asistir al culto de adoración, en participar de la cena del Señor, en tener comunión con otros hermanos. En todo eso debemos esforzarnos cada vez más, porque eso va a fortalecer nuestra fe y por lo tanto nuestra esperanza va a ser cada vez más avivada, más viva. Porque el combustible, hermanos, para esa esperanza es la fe. Mientras tengamos una fe firme, nuestra esperanza estará más viva delante de nosotros. Anhelaremos más el regreso de Cristo. Medita en esto, hermano. Hoy cuando venías a la iglesia, estamos adorando. ¿Estabas pensando en el regreso de Cristo? ¿Has meditado, hermano, que cuando venimos aquí a adorar a Dios en el día domingo, estamos celebrando el día de cuando Cristo resucitó entre los muertos? Que estamos celebrando el día del Señor y que en la Biblia el día del Señor también se le llama cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que hoy estamos nosotros anunciando el regreso de Cristo cuando nos reunimos. Por así decirlo, este es como un adelanto del regreso de Cristo, cuando nosotros celebremos la resurrección de entre los muertos y veamos a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. ¿No es así, hermanos, que cuando participamos de la cena del Señor, también anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga? Se está cumpliendo, hermanos, esto además de ser, hablamos de cosas del pasado, también esto habla de cosas del futuro. Nos reunimos para adorar a un Señor que vendrá en el cielo, en el día del Señor. Por esto esta salvación de que habla aquí el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación es futura. Si alguien se conforma aquí en la tierra con haber sido salvado por Cristo ya la libré, ya soy salvo y con eso estoy contento, has perdido la brújula, hermano, porque estás siendo salvado para ser salvado finalmente cuando Cristo venga. Tenemos que estar mirando constantemente al regreso de Cristo. Ese es el gozo del cristiano, cuando seamos completamente salvados. En resumen, hermanos, tengo una esperanza viva de que de que resucitaré en el día final porque Cristo, al que estoy unido, ha resucitado. Tengo esperanza de recibir la herencia eterna en los cielos porque Dios me lo ha prometido. Y tengo la esperanza de que seré salvado definitiva y completamente porque Dios me protege con su poder mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Esta es una esperanza que está viva. Y por eso, hermanos, terminamos diciendo como el apóstol comenzó, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Como aplicaciones, hermanos, amigo, siempre me gusta dirigirme a amigos sin Cristo y después a los hermanos en la fe. Amigos, si que aún no has puesto tu confianza en Jesucristo, haz esta pregunta. ¿Tú tienes esta esperanza viva, amigo? ¿Tienes alguna idea de lo que sucederá contigo el día que mueras? ¿Has pensado en esto? ¿Estás completamente seguro de que sucederá así como te imaginas? Amigo, es bien importante que tú estés completamente seguro de lo que sucederá cuando mueras. No te puedes ir de aquí con incertidumbre. Si te vas con incertidumbre de aquí, te estás arriesgando a perderte para siempre. Por eso es bien importante que te asegures, que asegures la vida eterna desde ahorita. ¿Tienes esperanza, amigo, después de la muerte? Y si no, esta es la esperanza. Esta esperanza es Cristo. Tú ya lo sabes, es por medio de la fe, es abandonar tus pecados, es confiar en Él. Y entonces estarás seguro hoy y hasta el día que mueras, y lo verás cuando resucites de entre los muertos. Dice la carta a los Efesios el apóstol Pablo acerca de los creyentes antes cuando no estábamos en la fe. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes, ajenos completamente, sin esperanza, sin Dios. Esa es la condición de alguien que no ha confiado en Cristo. Si no tiene a Dios, no tiene las promesas de Dios, no pertenece al pueblo de Dios y no tiene por qué tener una esperanza. Pero puedes tenerla, amigo, si hoy te arrepientes y crees. Es muy sencillo. Solo es abandonarte a la verdad. Solo es dejar de confiar en la mentira y creer la verdad. Es muy sencillo. Es dejar de confiar en ti mismo, que eres un hombre que falla, que se debilita, que se enferma, que un día va a morir, y confiar en Dios que permanece para siempre, que es eterno, que es firme, que es fiel, que no miente, que no falla. Es muy sencillo. Y si algo estorba en tu mente, si algo estorba en tu vida, clama a Dios para que te libre y te quite ese estorbo y vengas sencilla y humilde y confiadamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te recibirá. Él lo ha prometido. Él quiere que te arrepientas. Él no quiere que mueras en tus pecados, sino que creas, que vivas para siempre, que estés con Él, que disfrutes de Él para siempre. Y finalmente, amado hermano, cristiano, peregrino en este mundo de sufrimiento en el que Dios nos ha puesto, con un propósito glorioso. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el pasaje de Efesios que leí. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Puesto que ya contamos, hermano, con esta esperanza viva, aferrémonos entonces por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Hagamos firme nuestra vocación y elección, ¿verdad? Como dije, creciendo en esta esperanza, alimentándola, ejercitándonos en la piedad, en los medios de gracia que mencioné. Y así, hermanos, tendremos mayor claridad de lo que nos espera.
y bendeciremos verdaderamente a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Termino citando nuevamente al apóstol Pablo, hermanos. Romanos 15 dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos.